Buenos días, iglesia. Qué bien. ¿Este posavasos qué es? Muchas gracias. Esto es nuevo, ¿eh? Sí, a saber de cuándo es el agua ese. Llevo aquí 2 semanas. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Mal? ¿Bien? Gracias. Que no sé quién ha sido, pero gracias. Em, Estas semanas vamos a estar tratando, como Alex bien ha dicho, las solas. Pero antes de entrar ahí, me gustaría como daros un poco de pie de por qué estamos tratando esto. Yo no sé si os pasa o yo no sé si os ha pasado, pero para mí, y lo estaba hablando con Javi y Mónica hace un par de días, para mí este último año ha sido como muy rápido. Han pasado muchas cosas. Han pasado demasiadas cosas. Cosas que tenía ciertas se han caído, cosas que no sabía que pueden existir han existido en mi realidad. Han habido momentos preciosos en donde he podido ver la mano de Dios. Han habido momentos donde a lo mejor he tenido que ir llorando a Dios y corriendo como un niño pequeño. Y había momentos en los que he sentido claramente como la guía del Espíritu Santo, he sentido como me he querido parecer a Jesús, he sentido como Dios Padre me estaba cuidando. También había momentos en los que me he caído como ser humano, porque hay que recordar también que somos seres humanos, ¿no? Y no hay que y tampoco y querer hacer más de lo que podemos, pero como ser humano me he caído, he tomado unas decisiones malísimas, había momentos en los que he dejado entrar cosas en mi vida que no debería haber dejado entrar, había momentos en los que he dejado personas, he dejado realidades o experiencias de otras y personas. Y muchas veces me he estado en mi habitación preguntándome, Dios, ¿y dónde estás? ¿No? Yo no sé si os ha pasado, si soy el único que se encierra en su habitación a gritar o decir, Dios, ¿dónde estás? Y luego y con perspectiva y te das cuenta que el que se ha alejado soy yo, ¿no? Que Jesús me ha estado esperando durante todo el camino, durante todo ese llanto en mi puerta, esperándome para decir, vale, ahora que ya estás, vamos a pulirte y vamos a dejar que todas estas cosas que se están intoxicando, vamos a cambiarlas y vamos a cambiarlas por mi espíritu, ¿no? Y todo esto glorifica a Dios. El hecho de que nosotros vivamos una vida, vivamos nuestra vida y nos damos cuenta que nuestra vida es insuficiente sin Jesús, esto glorifica a Dios. Es más, Jesús mismo nos insta a los discípulos, a todos los que quieren seguirlo, a cargar su cruz. Yo no sé si lo habéis escuchado esto en ambiente y cristianos, decir, carga tu cruz, pero para mí era insuficiente, en plan, bueno, gracias, y ahora cómo sigo, ¿no? O sea, pero Dios nos está animando a que carguemos nuestra cruz, a que nos demos cuenta de nuestra realidad, a que nos demos cuenta que muchas veces estamos en ese momento muy bajo y cuando vemos ese yugo tan pesado, se lo dejemos a los pies de la cruz de Cristo. Es más, Pablo en Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios nos irá perfeccionando en el camino. ¿Y dónde quiero llegar con esto? Estos últimos meses, o por no decir este último año, muchas veces he querido hacer más de lo que tengo. ¿Esto es una cámara analógica, Claudia? Dios mío, el flash me da en la cara, ¿eh? Muchas gracias, Claudia. Muchas veces me he dado cuenta que he querido hacer más de lo que puedo. Me he querido llegar a más de lo que soy, he querido hacer más de lo que tengo y Dios constantemente me está recordando. ¿Y por qué no te acuerdas de las bases? ¿Por qué no vuelves a las raíces? ¿Por qué no vuelves a la intimidad conmigo? ¿No? Y por eso, aprovechando y también que el día 31 de octubre pues celebramos en que 1517 es la Reforma Protestante, que ahora explicaré un poco más, estas semanas vamos a volver a las bases, ¿vale? Como ya he dicho, 31 de octubre de 1517, creo que nadie de los que estaba aquí había nacido, no, a lo mejor mi padre, pero vino un hombre que se llamaba Martín Lutero, y porque no está Alfredo, porque si no también y le hubiese caído a él, pero mira, y se han juntado los dos. 1517 vino un hombre que se llamaba Martín Lutero, y este hombre era un fraile católico, es decir, era un aprendiz de cura, ¿no? Que vivía en un mundo alemán, 1517, en una vida religiosa muy profunda, y este hombre se dio cuenta que en la Iglesia Católica, en la Iglesia, las prácticas eran más que Dios. Es decir, las prácticas que hacía la Iglesia Católica alejaba a la gente de Dios. Y lo que él dijo, mira,
como no tengo Instagram, no tengo Twitter y no tengo nada donde poder colgar esto, voy a colgar en la puerta de mi iglesia 99 tesis de por qué yo creo que la Iglesia Católica se está alejando de Dios. Es decir, colgó 99 pensamientos de por qué la Iglesia se estaba alejando de Dios. Y él con estas tesis y quería decir, chicos, no seguimos a personas y no seguimos a prácticas, seguimos a Dios y solamente a Dios. Y os animo a que podáis leer estas tesis, son un poco intensas, yo no sé si alguien entiende el alemán profundo, pero estas 99 tesis son muy claras. Y lo que quería hacer este hombre, Martín Lutero, el objetivo era que la Iglesia Universal, de ese momento que claramente la Iglesia Católica, creyera que a través de la fe en Cristo Jesús, a través de la gracia que Jesús mostró en la cruz, demos gloria a Dios. Pero esto solamente lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Que nuestra fe sea en la gracia que tuvo Jesús en la cruz por con nosotros y que todo esto le dé gloria a Dios. Solamente encontrando esto en la Biblia. Y esto lo resumimos en el mundo protestante, que es donde estamos metidos, es decir, esto se entiende como la reforma protestante, porque esto pues protestó, ¿no? Pero esta reforma protestante se divide en 5 puntos y que los tenemos ahí bien claros. Son las solas, porque solamente a través de esto podemos entender lo que Dios ha hecho a través de la Biblia y en nuestros corazones. Sola escritura, solo a través de la Biblia. Sola fide, solamente por la fe. Sola gratia, solamente a través de la gracia de Dios. Solo a Cristo y sola Dei la gloria, solo a Dios la gloria. Y estos 5 puntos nos van a ayudar, es también de excusa para recordar un poco de dónde venimos, ¿no? De nuestras bases, pero también nos van a ayudar estas 4 semanas a indagar más en nuestras bases, a indagar más en solo la Biblia, solamente por la fe, solamente la gracia, solamente Jesús y solamente a Dios la gloria. Y es gracias a través de la fidelidad de Dios que usó a este hombre, ahora mismo la Reforma Protestante ha ayudado a muchas personas a entender que únicamente es Dios, ¿no? Y hoy vamos a empezar con sola escritura, así que me gustaría orar antes de empezar por 4ª vez. Así que, Dios Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de que nos des un local donde nos podamos reunir, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por poder practicar la fe en tu gracia. Gracias por Jesús, gracias Jesús por el acto que hiciste en esa cruz y ayúdanos a poder tener las orejas bien abiertas y el corazón también bien abierto, Señor, para poder entender que solo a través de tu palabra podemos encontrar la vida y la vida eterna. Te amamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en España, que gracias a Dios, vivimos en un país multicultural. Salimos a la calle y encontramos muchas culturas, ¿no? Es más, en esta iglesia a lo mejor somos menos españoles, bueno, somos, que yo tampoco soy español de pura cepa, pero somos muchas culturas, ¿no? Y mi madre se ríe. En la época de Martín Lutero también había una libertad, pero también era una libertad religiosa, aunque la fe católica era la clave. Y hablo por la mayoría y de los que estamos aquí, por muchas personas de las que he estado hablando, que muchas veces cuando indagamos en nuestra fe, cuando vamos más dentro hacia la fe y nos damos cuenta que las prácticas muchas veces sustituyen a Dios. El venir a la iglesia por cumplir, el ir a los grupos de conexión por hacer un check, el leer un versículo de la Biblia en el YouVersion porque te sale y ya has cumplido, ¿no? Por hoy, el escuchar música cristiana o cuando vamos en el coche porque eso nos hace sentir mucho mejor, ¿no? O el orar una vez al día antes de comer porque así estoy conectado con Dios durante todo el día, ¿no? Estas prácticas y muchas veces nos han alejado de la esencia verdadera que es disfrutar de Cristo Jesús, ¿no? Y la Reforma Protestante viene también a decir esto, cómo las prácticas pueden sustituir a Dios, ¿no? Y Martín Lutero vio que el contexto de esa iglesia, como la nuestra, los ritos eran a veces más grandes y que Dios, fe sin sentido, y palabras vacías, oraciones vacías, Biblias llenas de polvo. Y aunque creo que la predicación debe ser un poquito más corta y de lo normal, quiero
que quiero que el punto central se vea muy claro hoy. Nuestra fe es en Jesús. Solamente en la gracia que tuvo Dios a través de Jesús. Vivimos una vida plena cuando conocemos a Jesús. Muchos de los que estamos aquí lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Cuando experimentamos a Jesús, vivimos una vida plena. Vivimos como Dios nos adoptó como sus hijos. Pero, ¿dónde vemos esto? O sea, ¿cómo conocemos esto? Esto solamente lo podemos conocer a través de las Escrituras. ¿Cómo vamos a conocer a Jesús si el documento explícito, único y perfecto que habla de la vida de Jesús ni lo tocamos? ¿Cómo vamos a conocer a Jesús si la palabra de Dios, que es la Biblia, ni la entendemos? Vemos cómo nuestras Biblias se llenan de polvo en la estantería o que la app y de la Biblia lleva 5 meses sin actualizarse, ¿no? Y Martín Lutero, al hacer estas 5 solas, quería hacer 3 cosas. Quería denunciar, avisar y recordar. Quería denunciar que la Iglesia se estaba alejando de Dios y quería avisar, tener cuidado, que esto nos puede ir para mal, y también quería recordar nuestras bases. Y hoy vamos a hablar de sola escritura. Solo a través de la Biblia, el único documento y la única herramienta útil para llegar a Dios. Y muchas veces creemos que si leemos un libro de C.S. Lewis o de algún macropredicador, vamos a llegar a Dios. Si escuchamos una predicación por Spotify de un macropredicador de Estados Unidos o de un mini predicador y como yo, vamos a llegar hacia Dios, pero lo que nos hace llegar a Dios es la palabra de Dios. Yo cuando conocí a Dios, yo me enamoré de Él completamente. Y yo no soltaba la Biblia para nada. Yo iba a dormir con la Biblia. Y me acuerdo que me regaló una Biblia que no me acuerdo quién era, pero era en rumano, ¿no? Que había como un escrito. Es más, me acuerdo que esa Biblia mismo, mi madre me la metió una vez en la lavadora y me la rompió completamente. Y no voy a juzgarte y por eso. Bueno, o fue papá. Yo me acuerdo que era tan parte de mi día a día que estaba por todos lados, ¿no? Y yo le hacía preguntas, yo la cuestionaba. Yo iba a la Biblia, iba a mis líderes y le decía, oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué en el Antiguo Testamento pasan cosas raras y por qué de repente en el Nuevo Testamento no? Oye, ¿por qué debo hacer estas cosas o por qué debo decir estas cosas? A mí me dijeron que en la Biblia yo encontraría vida y yo quería probar esa vida. Yo quería probar esa vida en abundancia. Yo quería relacionarme con Dios, ¿no? Y por eso la Biblia era parte de mi día a día. Y también quería ver cómo Dios se relacionaba conmigo. No era solo cómo yo iba hacia Dios, sino que era también un poco egoísta y quería ver cómo Dios se acercaba a mí, ¿no? Y en la Biblia no vamos a encontrar en el bol antes los cereales o la leche. En la Biblia no vamos a encontrar cómo modificar un PDF. En la Biblia vamos a encontrar el camino, la verdad y la vida. Vamos a encontrar en cómo Dios nos encontró y cómo nosotros no debemos hacer nada, solamente debemos mirar a Jesús. Y la Biblia nos enseña en cómo Dios ha querido durante toda la humanidad volver a relacionarse otra vez con nosotros. Y de la misma manera que recordó Martín Lutero, en ese momento yo quiero recordar algo. La Biblia no es un opcional. La Biblia no es algo que nosotros y basamos nuestras músicas, nuestras canciones, y la Biblia no es algo que nosotros debemos tenerla ahí para que cuando invitamos a alguien a casa vea que somos cristianos. La Biblia debe ser un must, algo que debe estar cada día en nuestra vida. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está tu Biblia? Si yo te pregunto ahora mismo cuándo fue la última vez que tú te sentaste claramente a leer la palabra de Dios, y me dirías que comes, que te alimentas de la Biblia, que desayunas, comes, meriendas y cenas con la Biblia, o solo es un snack, solo es una Fanta o una Coca-Cola con unas patatas antes de ir a comer, solo es un sucedáneo. Es precioso ir a la Biblia estando feliz. Es precioso ir a la Biblia estando triste, estando dolido, y muchas veces amargado, estando roto. Es precioso ir a la Biblia. ¿Y sabéis por qué? Porque la Biblia es el camino más rápido hacia Dios. Vemos un paisaje, vemos las nubes y vemos un 1% de la belleza de Dios. Nos abrazamos con nuestros padres, con nuestras madres, vemos ese amor de familia, vemos solo un 2% del amor que nos tuvo Jesús en esa cruz.
nos relacionamos con personas de la iglesia, nos dan una palabra de ánimo y eso solo es un 3% de cómo Dios reconforta. Pero para tener el camino más rápido hacia Jesús, ¿por qué no vamos a su palabra? Y esto es algo que a mí me ha chocado. Porque, y no vamos a encontrar cosas fuera de esto en la Biblia. En la Biblia vamos a encontrar en cómo desde el principio Jesús ha estado desde el Génesis. Vemos cómo desde el principio Dios mismo nos ha estado buscando, cómo Dios te ha amado y te ha buscado desde el principio. La Biblia te hace volver cada día al primer amor. Y muchas veces cuando hablo con matrimonios y con parejas que llevan y mucho tiempo, siempre hay el típico de el enamoramiento se pierde. Y tienes que entender que el amor va más allá, ¿no? Esa época fogosa de amor precioso y romántico y muchas veces se pierde. Y debes recordar cada día de por qué estás con esa persona, ¿no? Debes recordar cada día de cómo Dios te juntó con esa persona, de cómo tú debes amarla por el compromiso y que tienes, ¿no? Y con Dios es igual. La Biblia nos recuerda cada día y nuestro primer amor. En Deuteronomio 6, 4 al 9 dice, creo que lo tengo ahí, creo, ¿eh? Lo tengo, gracias, Ibai. En Deuteronomio 6, 4, 9 dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando y cúlcasela continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando tú te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Grábate en el corazón estas palabras. Mi objetivo de hoy no es que vayamos de aquí y diciendo, vale, debo leer la Biblia porque debo ser mejor cristiano. Mi objetivo de hoy es ver la inmensidad de Dios a través del libro que Él nos ha regalado, a través de su palabra. Para ir a lo seguro y para conocer a Dios, para ir a lo seguro debemos ver su palabra. Tú y yo, si has conocido a Dios, sabemos que una de las mejores sensaciones es estar en una alabanza, ¿no? Y romperte con Dios, y después de mucho tiempo que ibas alejado de Dios, te vuelves a conectar con Él. Pero esto no lo hacemos porque mi ser quiera buscar esto, sino esto lo hacemos porque mi ser necesita a Dios. Y muchas veces cuando vamos a nuestra Biblia, vamos con, Joder, es que no tengo tiempo. Joder, es que tengo mucho trabajo. Joder, es que luego entreno y hoy es día de pecho, ¿no? Joder, es que no puedo porque tengo hijos. Joder, es que no puedo porque luego he quedado. Y a mí me pasa. A mí me pasa. Menos lo de los hijos. Pero estas cosas que me digo yo a mí mismo y seguramente, y nos lo digamos muchos de los que estamos aquí, ¿sabéis por qué creo que pasa? ¿Sabéis por qué buscamos excusas para no pasar tiempo delante de la palabra de Dios? Porque no hemos entendido verdaderamente qué tenemos en nuestras manos. Si entendiéramos verdaderamente qué tenemos en nuestras manos, si entendemos que delante de nuestras manos tenemos, primero de todo, una de las armas más poderosas para salvar corazones. Si entendemos que justo delante nuestro tenemos la herramienta para que cualquier persona llene su corazón. Si entendemos que la palabra de Dios es como Dios, el creador del universo, nos ha buscado a cada uno de los que estamos aquí, creo que lo dejaríamos todo para pasar noches, mañanas, minutos, segundos leyendo la palabra de Dios. Hace un tiempo yo le pedía a Dios que me hablara, ¿no? Llevaba un tiempo que no entendía por qué no podía estar delante de la palabra de Dios. Era un momento en donde me abrumaba estar delante de la palabra de Dios, ¿no? Y Dios me decía, Joria, qué guay que me hayas regalado tus relaciones. Qué guay que me hayas regalado tu tiempo, qué guay que estés sirviendo en la iglesia, qué guay que me hayas regalado tus cosas grandes, ¿no? Pero Dios me dijo, ¿y por qué no me regalas tus cosas pequeñas? ¿Por qué no me regalas ese trayecto hacia el trabajo? ¿Y por qué no me regalas esa hora que pasas en casa antes de salir de ella? ¿Por qué no me regalas esos tiempos cortos? Dios me ayudó a entender el privilegio que tenemos de leer la palabra de Dios. Y podemos poner mil excusas, porque yo las pongo, yo he encontrado mil y una excusas para no estar delante de la palabra de Dios, pero hazte una pregunta. ¿Amo a Dios? ¿Quiero seguirlo? Pero ¿soy fiel a la palabra de Dios? En Deuteronomio leemos que diga, vayamos por donde vayamos, tenemos que grabar estas palabras en nuestro corazón. ¿Lo haces? ¿Anhelas
y deseas que Dios te cambie a través de la palabra de Dios? Hace unos meses puse un gráfico de cómo la palabra de Dios era flipante, ¿no? Como un libro escrito por más de 40 autores, escrito a más de 2 siglos, con personas de diferentes culturas, de diferentes épocas, todas llegaban a un mismo punto, y era Jesús, ¿no? Como Dios durante toda la Biblia ha estado constantemente volviendo a acercarse al hombre. Y me fascina, porque la Biblia está escrita por hombres. Pero de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la palabra de Dios es una, el libro que tienes delante es otra. Entender que tienes en tus manos te acerca o te aleja de Dios. Nuestro objetivo muchas veces, aquí arriba, y decimos, no, es que Jesús sí nos dio un propósito, ¿no? Tenemos que ir a las naciones, o nuestro objetivo es darle gloria a Dios. Creo que nuestro objetivo es ser más como Jesús. Nuestro objetivo es diariamente buscar ser más como Jesús. Y Jesús le daba gloria al Padre. Jesús se pasaba día y noche orando al Padre. Jesús se pasaba día y noche buscando al Padre. Pero ¿cómo vamos a saber, cómo vamos a entender, cómo vamos a llegar a ser más como Jesús si no sabemos cómo es Jesús? Si no sabemos quién fue y no sabemos quién será Jesús. Y el único sitio donde encontramos esto no es en ningún libro de autoayuda o ningún libro que hable de la bibliografía de la Biblia. El único libro que encontramos esto es la Biblia. Y en estas semanas vamos a estar hablando de quién fue Jesús, de cómo a través de lo que hizo en la cruz nosotros ahora tenemos fe, pero con lo que os quiero dejar hoy es que solo a través de la Biblia podemos llegar a Dios. Entonces, esto nos causa otra pregunta. ¿Quieres conocer a Dios cara a cara? Porque muchas veces vamos a la iglesia sin entender por qué vamos a la iglesia. Cantamos, porque todo lo que cantamos ahí tiene mucho poder. Cantamos y no entendemos qué cantamos. Todo esto que estamos cantando, todo esto que estamos leyendo es palabra de Dios, porque viene de la Biblia. Entonces, mi pregunta es, ¿has puesto tus ojos en Jesús? ¿Quieres conocer más a Jesús? ¿O quieres y ponerte excusas como yo me pongo? Que ya vendrá tiempo, ¿no? Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús y con la Biblia en la mano derecha. Y debe ser nuestra vida. La Biblia es nuestro manual, es la herramienta que debería estar en nuestras realidades constantemente si queremos escuchar la voz de Dios. Y uno de los textos que Dios me regala siempre cuando estoy en momentos bajos, en cuando no entiendo cuál es mi propósito, en cuando no entiendo quién soy, es Efesios 6. Es el texto de la armadura de Dios, que lo encontramos en Efesios 6, 10 al 18, y me encantaría leerlo. Creo que lo tenemos en la pantalla. Muchas gracias. Está como muy chiquitín, que no sé si lo vais a ver. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden llegar a apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los creyentes. La oración, buscar el Evangelio de la paz y proclamarlo, la verdad de Dios y su justicia, son cosas que debemos tener como creyentes, ¿verdad? Pero, ¿dónde vamos a aprender todo esto? ¿Dónde podemos buscar todo esto? Puede ser que, y no lo sé, puede ser que Dios te mande un ángel, puede ser
que Dios se te muestre claramente a través de Jesús y como se le mostró a Pablo. Pero ¿por qué no vamos a la Biblia? Si la tenemos, es que la tenemos a nuestra mano. Uy. Entonces, estas semanas me gustaría que nuestro pensamiento cuando vengamos a la iglesia o cuando seamos iglesia es volver a nuestras raíces. Es entender todos estos pasos que nos han llevado a venir constantemente a la iglesia, a decir a la gente quién es Jesús, a proclamar constantemente a Dios. Vamos a volver a las bases y a entender de por qué estamos aquí. Y yo te animo a una cosa. Ama la palabra de Dios. Te lo digo así, ama la palabra de Dios y no la sueltes. Vayas donde vayas, léela, ponla en práctica. Porque va a haber un momento, como dice en Efesios, que no sepamos qué está pasando, que nuestra vida se está volviendo un poco más oscura y nos ayude a recordar la armadura de Dios, la palabra de Dios nos ayuda a recordar y a ir a ese momento cuando Dios y tú os mirasteis cara a cara. Y que me gustaría hacer una cosa, no sé si Javi me puedes ayudar, muchísimas gracias, que creo que no te lo he dicho. Y me gustaría que esta semana hiciéramos una cosa, y no os voy a hacer y levantar, porque eso a mí a veces me cansa estar todo el rato de arriba abajo. Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos una vida espiritual y perfecta. Yo no me voy a meter en vuestra vida cristiana porque es perfecta, ¿no? Pero yo no. Ya hay momentos en los que días, semanas, meses, donde me acerco a la palabra de Dios y no me siento. Es decir, y no me siento digno de poder estar delante de Dios. Mis fallos han ido mucho más lejos de lo que el poder de Dios puede hacer en mí. Digo eso. Y luego lo miro y con perspectiva y veo como Dios me ha estado esperando todo el rato, ¿no? Y estas semanas os quiero animar a dos cosas. Primero, muchos de los que estamos aquí somos familia, padres, madres, hijos, hermanos, primos, y muchos de los que estamos aquí y somos amigos. Os animo a que cuando os juntéis con alguien estas semanas podáis leer un poco de la Biblia juntos. Creo que de las cosas que más me ha acercado a alguien es poder estar delante de la palabra y de Dios, discutir de ella sin llegar a ningún punto fijo y poder tener a Dios en el centro. Así que te animo como ejercicio práctico. Yo lo voy a intentar hacer. Cada vez que me junte con alguien que amo, cada vez que me junto con alguien que entiendo que Dios me ha puesto delante, voy a abrir la Biblia y con él. Y la segunda cosa que me gustaría y que hiciéramos es, vamos a cerrar todos los ojos. No como espiritual. Habéis cerrado casi todos los ojos. No como nada espiritual, no como que Dios se muestra en nuestros ojos cerrados y nuestra intensidad. Vamos a entender con nuestro entendimiento y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entenderlo más. Muchas veces si no leemos la Biblia porque no entendemos la magnitud o porque no la entendemos, ¿no? Es un libro que fue escrito hace 2000 años, ¿no? Y cómo voy a entender eso. Pero Dios es intencional. Y Dios nos da su espíritu para que podamos entender todo lo que Él nos ha regalado. Entonces, estas semanas tómate un tiempo. Cada día. Tómate un tiempo cada día. 5 minutos, 4 horas, lo que tú tengas en el corazón para poder acercarte a Dios a través de la Biblia. Podemos acercarnos en la oración, a través de los hermanos, adorando. Pero te animo a que esta semana sea a través de la Biblia. Deja que Dios te hable a través de la Biblia y búscalo. En Mateo 4:4 dice Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Puede ser que hace mucho que no escuches la palabra de Dios porque no la buscas. Puede ser que tengas una piedra en el camino y te cueste ver lo que hay más atrás, ¿no? Pero también te animo que como iglesia nos apoyemos y nos ayudemos. Y la Biblia no es solo un versículo, no es solo Josué 1:9, no es solo los evangelios, no es solo todos los versículos de ánimo que tenemos en las cartas de Pablo, sino que la Biblia es un todo. Y la Biblia es la palabra de Dios yendo a nosotros. ¡Qué privilegio! Así que Dios Padre, te damos
Te damos muchas gracias y no sabemos cómo agradecerte tanto esto que has hecho por nosotros. Señor, te rendimos nuestras vidas. Y sé que y diciendo esto, Señor, tú también lo vas a coger, así que te rendimos nuestras vidas, te rindo mi vida. Ayúdanos, Señor, a entender la magnitud de lo que tenemos delante, Señor. Ayúdanos a entender que este dolor, que estos pensamientos que a veces y tenemos, solo pueden ser sustituidos por tu luz, Jesús. Te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por haber puesto y haber unido a tantas personas, haber puesto ese espíritu en tantas personas para que hoy en día podamos abrirla y fascinarnos de cómo has estado buscando, de cómo has visto nuestro fallo en el jardín del Edén y has buscado constantemente volver a nosotros hasta llegar a Jesús. Gracias, Jesús, por ese acto en la cruz. Te pido, Dios, que nos ayudes también a entender tu palabra. Muchas veces no tenemos en la cabeza las herramientas de poder entenderlas, Señor. Ayúdanos y danos herramientas para poder entenderlas. Ponnos personas, ponnos situaciones en donde podamos conocerte más a través de la palabra de Dios, a través de tu palabra, Jesús. Te amamos y te damos gracias, Señor. También te pedimos a que nos ayudes a que todo esto que leamos, a que todo esto que experimentamos, a que todo esto que vivimos no se quede aquí en estas cuatro paredes, sino que podamos ir hacia afuera, Jesús, y hablar de ti, hablar esa vida en abundancia que tú nos has regalado a cualquier persona de la calle, Señor. Ayúdanos también a entender que no es un show, no es yo hablo a alguien y pongo un check, sino son vidas, Señor, y tú amas cada una de la vida que está pasando por ahí delante. Ayúdanos a poder hablar vida a esas personas y ayúdanos a conocerte más. Queremos enamorarnos más de ti, Jesús. Amén. Así que te animo a que esta semana puedas tener cada día, y a lo mejor es ambicioso si llevas mucho sin abrir tu Biblia, pero te animo cada día a poder abrir la palabra de Dios. Y dice la palabra que cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, eso es iglesia, así que hagamos iglesia y ayudémonos. El mayor amor que podemos tener por una persona es mostrarle a Jesús. Entonces vamos a ayudarnos unos a otros a llegar juntos a Jesús. ¿Sí? Amén, iglesia.